Hablaremos hoy de los ancianos hebreos, no de los ancianos hebreos en el sentido del viejo Jacobo al que conocemos nosotros, no, sino de los ancianos en la civilización hebrea, la importancia social del anciano. Así que diremos que según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos ya desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haberlos consultado. Antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Dijo Dios después, le dijo, juntame 70 ancianos. Y después le dijo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo, o algo así le dijo. Sí. Los ancianos fueron entonces considerados como portadores del espíritu divino, investidos de una misión sagrada y también guías del pueblo. Sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. Cuando se celebraban los sacrificios reparadores, bueno, eran ellos los que imponían las manos sobre el animal que iban a sacrificar. Muy bien. Y no como ahora, digo ¿no? Yo, indignado. Dice un viejo de por ahí, yo también soy un viejo de por ahí. Sí. Pero este es el momento en que conviene, para el desarrollo del programa, que una vieja, vienen pocas viejas a este lugar. ¿Qué está pasando? Porque hace frío y porque no hay colectivo para venir acá. Y hay una escalera. Sí, entonces las personas que vienen son todas jóvenes y falta la persona que, ante lo que acabamos de decir, a saber que los ancianos hebreos tenían mucha importancia, que diga, dijera, sí. Ahora, no como ahora, y ahí empiezan a contar historias de viejos que son despreciados en su familia, en el banco donde van a cobrar las jubilaciones, sí, en el kiosco donde intentan comprar golosinas, en el baile donde no le permiten entrar, etcétera, etcétera. Pero como no hay aquí ancianos, un poco también porque los de la puerta no los dejan entrar, bueno, sucede esa falta de controversia. Así que continuemos. Los viejos eran muy importantes, queda dicho, y durante el periodo de los reyes, en tiempos de David o de Salomón, etcétera, se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Los reyes se mostraban muy deferentes con los viejos, no diferentes. No, deferentes. Deferentes, porque cuando uno usa la palabra deferente, corre el riesgo de que quien lo escucha piense, uy, dijo diferente pero se equivocó, debe ser una persona extranjera. Es deferente. Sí. Bueno, esta armonía entre reyes y ancianos, de la que ni siquiera hablamos, continuó durante el gobierno de Salomón. Quiere decir que debimos hablar de la armonía que imperaba en tiempos de David. En tiempos de Salomón también, cada vez que iba a hacer algo los consultaba a los viejos, y los viejos decían, dale, goberná vos, ¿qué te pensás? Claro. Y te tenemos que dar consejo acerca de todo. Por ejemplo, como el traslado del arca al templo. Che, ¿qué les parece si trasladamos el arca al templo? Y los ancianos decían, sí, cómo no. ¿Qué arca? Bueno, así un montón de historias. Los viejos eran muy viejos en aquel entonces, ¿no? Y cuanto más viejo eras, mejor, porque el modelo era el patriarca. Así como el modelo de la civilización occidental actual es un joven, de manera tal que todos quieren vestirse como un joven, etc. El modelo de la civilización de principios del siglo XX era el hombre maduro. Los jóvenes hacían fuerza para crecer rápidamente y de ese modo poder ponerse un sombrero, pantalones usar trajes, largos, pantalones largos,
corbatas, fumar, etc. Hoy es el hombre joven, casi demasiado joven. Y en tiempos clásicos hebreos, el patriarca era el modelo. Y gozaban estos patriarcas de una asombrosa longevidad que era en cierto modo muestra de la bendición divina. Y se atribuye a los jefes míticos de antes del diluvio una edad extraordinaria. Aquí tenemos la lista de la edad que tenían al morir aquellos patriarcas. Adán murió a los 930 años. Estaba bien Set, conservado. 912. Enoc, 905. Metusela o Matusalén, que fue el más viejo de todos, por eso se dice más viejo que Matusalén, vivió hasta los 969 años. Lamec murió joven, 777. Una pena. Sí. Kenán, 910. Noé, 960. Y a partir de Noé se pudrió todo. La longevidad va a reducirse lentamente, incluso de forma irregular. Todo esto como resultado de la cólera divina. Casi todo lo que ocurría en aquel entonces era por la cólera divina y no tanto Carl Sagan, ¿me entiende? Bien. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Lo tiene también a Abraham, que murió a los 175. ¿Ya? Son tipos de distintas generaciones, ¿no? Sucesivas, por otra parte. Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? 180. Jacob, 147. Y José, 110. Generación tras generación, ¿no? Y una larga vida era señal de favor divino. Aparece en la historia hebrea un curioso episodio respecto a este asunto, porque, como sabemos, José, el hijo de Jacob, llegó a ser virrey en Egipto y fue aquel que deslumbró al faraón con la habilidad que tenía para interpretar los sueños. Y en una oportunidad José presentó al faraón a su padre, Jacob, y la única pregunta que el faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad. Y este era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Jacob acusó 130. Y el faraón pensó que los sabios más ancianos tenían por lo menos 20 menos. Así que dijo, caramba, quedó impresionado. Y ese respeto aumentó cuando Jacob le dijo que en verdad sus años eran pocos comparados con los de los antepasados, que vivían mucho más, etc. Y Dios castigó a Jacob por esa especie de queja. Claro. Por haber dicho, antes vivían más. Y resolvió darle 32 menos de los que tenía pensado hacerlo vivir. Y entonces Jacob vivió 17 más desde ese momento hasta los 147, pero pudo haber vivido hasta los 179 si no me falla la cuenta. Todo esto por abrir la boca ante el faraón, ¿no? Sí. Por eso es un buen consejo cuando a un faraón le preguntan ¿cuántos años tiene uno? Uno dice 130 y se queda callado la boca. No importa que tenga 26. 130 y no dice, y eso que antes vivíamos más, no dice nada, porque si no, ¿qué pasa? Y no, le van sacando los años. Claro. Por eso se fue reduciendo todo la edad de los anteriores. Bueno, además de una veneración religiosa, la verdad es que la ley mosaica acompañaba el respeto de la gente y casi lo garantizaba. Leo alguna frase. Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano, se leía en la ley, ¿no? Así que no solo los ancianos, sino también los canosos recibían respeto. Es que es verdad esto, si no recuerdo mal, yo creo que Abraham tenía 90 años, no era canoso. Y creo que la divinidad le regala las canas como un don. El tipo le habrá dicho, nadie me respeta, tengo 90 años, nadie me respeta. Pum, canoso. Bien.
La bendición que otorgaba el padre, el anciano te podía bendecir. Y era irrevocable y convertía al hijo bendecido en heredero. Por ejemplo, vos tenías 200 años, te estaba por morir, tenías un chalecito. Entonces llamabas a tu hijo, generalmente el mayor, pero podía ser otro. Sí. Lo bendecías, yo te bendigo, hijo mío, y te morías ahí nomás. Y el tipo agarraba y se instalaba en el chalecito y los echaba a todos. ¿Por qué? Porque era el bendecido y era el heredero. Así sucedió cuando Isaac, el hijo de Abraham, el padre de Jacob, que tenía 123 años, 123 quise decir, y estaba ciego además, fue engañado y bendijo a Jacob en lugar de Esaú, la famosa bendición robada, ¿se acuerda? Isaac, dice, estoy por morir, qué sé yo, le dijo a Esaú, que era el preferido. Esaú era colorado, ¿no? Colorado y peludo. Jacob no. Y eran dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob, que incluso habían peleado por la primogenitura ya en el vientre materno, según se dice. Luchaban para ver quién de los dos salía primero. Primero o último, no lo sé, porque en algunas de las leyes de la antigüedad el primogénito era el que salía segundo o en último lugar, porque se supone que una píldora puesta o varias píldoras puestas en un tubo salen en el siguiente orden. Primero, la que fue colocada última. Así que por ahí se consideraba primogénito al último del parto. Pero bueno, según cuentan algunos, Jacob iba a salir y Esaú, siempre estamos hablando, la escena en el interior del vientre materno. Todo, sí, sí. Una película de Campanella. Una ecografía. Escena, claro, ecografía, que los tipos hablan ahí. Iba a salir Jacob y dice, voy a nacer. Y voy a nacer y vengo. Y Esaú lo tomó del pie. Y por eso dicen que era un poco rengo, Jacob. Lo tomó por debajo de la planta del pie y con mucha gracia, Graves, que tiene una filología poética impresionante, dijo, lo tomó por debajo de la planta del pie, subplanta es decir, lo subplantó y salió en lugar de... Bueno, una mañana, eso eran los dos muchachos, pasó el tiempo y vino la mañana esa cerca de la que hablábamos. El viejo Isaac, ciego, viejo, qué sé yo, dice, bueno, me voy a morir. Y le dijo a Esaú, al colorado Esaú, dice, anda al campo, cazá, no sé, un venado, no sé qué, y haceme un guiso. Y cuando me sirvas el guiso, te voy a dar la bendición, es decir, te voy a ser heredero. Y la vieja Rebeca escuchó. Y el favorito de ella, el preferido, era Jacob, no Esaú. Y le dice, vení, andá, yo voy a hacer un guiso, dice la vieja, a Jacob. Esaú ya estaba en el campo buscando el venado. Dice, andá, yo hago el guiso y le das el guiso a tu padre, total está ciego, dice, no se va a dar cuenta. Y te va a dar la bendición a vos y listo, serás el heredero. Pero entonces Jacob le dice, se va a dar cuenta cuando me ponga la mano encima porque Esaú es peludo y yo lampiño. Bueno, dijo la vieja, y le pusieron unas pieles peludas a Jacob para que el padre lo confundiera con Esaú. Y entonces le lleva el guiso y el viejo le dice, ¿quién eres? Soy Esaú, dice Jacob. Y el viejo dice, parece la voz de Jacob. Qué sé yo, Jacob, esas cosas que uno dice. Es que vengo, le dijo, de una reunión de escritores de Costa Rica. Y entonces el viejo Isaac le creyó.
Cuando llegó el otro con el guiso verdadero, Claro. chao, tarde, ya estaba bendecido. Y lo que quiero decir es que era irrevocable. No pudo decir, sangre, sangre, No. no era, qué sé yo, acá hubo una trampa, vamos a derogar esta... No se pudo. La bendición ya se le había dado al otro, y con engaño o sin engaño, el heredero fue Jacob. Con respecto a los colorados, parece que Adán era colorado. También estas son conjeturas filológicas de Graves, ¿no? Porque Adán quiere decir algo así, estoy memorizando, ¿no? Como hombre rojo, o algo por el estilo. Así que Graves conjetura que el primer hombre fue un colorado, una conjetura que haría estremecer a nuestro amigo Chesterton, que odiaba a los pelirrojos, ciertamente, ¿no? Bueno, por todo lo dicho, no parece que haya sido tan desagradable envejecer en la época de los patriarcas y de la monarquía, porque todo el mundo te respetaba, etcétera. Y además envejecías y seguías viviendo 700 años más. Pero la carga individual del dolor por, qué sé yo, por el paso del tiempo o la pérdida que implica el envejecimiento también aparecía en aquellos tiempos. Supongo que a nadie le gustaría llegar a poderoso venerado a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital, ¿no? Eso aparece también en las escrituras, en los textos rabínicos. David, por ejemplo, padeció su impotencia, una impotencia que le sobrevino allá en la ancianidad. Y dice la crónica lo siguiente, tengo aquí el... Ah, lo tiene... Sí, perdón. auténtico. Dice, cito al cronista, David era viejo, lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él, y fue Abisag, digo, ya volví, Sí. la sunamita, que era hermosa, pero parece que no logró reanimar el vigor de David, y entonces David se afligió muchísimo. Supongo que ya no era apto para reinar, por no decir otra cosa, ¿no? Y más tarde su hijo Salomón perdió también, al llegar a viejo, lo que le había dado fama, que era su juicio, su buen juicio, y sus amantes, que desde luego se volvieron hacia otros tipos más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece, ¿no? Bueno, digamos, para terminar, que las primeras comunidades cristianas continuaron con la tradición de respeto a los ancianos. Se mencionan consejos de ancianos en Listra, en Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían asambleas y también la catequesis, imponían las manos y curaban enfermedades con la mano, hacían la unción de los enfermos, bueno, todo esto. Todo esto no hace más que llenarme de melancolía cuando en el colectivo no se produce la cesión inmediata del asiento por parte de los jóvenes hacia los viejos. Bueno, sí. Sí. Debería haber inspectores en los colectivos que obligaran al joven a ceder al asiento al viejo, aun cuando el viejo no quisiera recibirlo, porque hay otra cosa. Sí, está el que se Es que niega. el viejo que para no considerarse viejo, esto la vieja especialmente, dice, no, gracias, bajo acá nomás. No, es que mi asiento no vale, dice. No, agarra la vieja y la sienta de prepo. No se podía sentar, la vieja tenía que estar con la asiática y qué sé yo. No, señor, bien. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Yo creo, al margen de lo que se diga por acá, que es verdad que sí, hay una discriminación, quizá la única que queda, la última que queda,
y que no ha entrado en la lista, en el índice de lo políticamente incorrecto. Hace pocos días veía una espantosa película con John Wayne que se llamaba El Poderoso, y hay un apellido que ahora no recuerdo. Trabajaba Maureen O'Hara, una colorada justamente muy, muy bella, y el consejo que daban todos allí era que una zurra hacía muy bien para que el hombre se hiciera respetar. Y así un joven consigue el amor de una chica después de darle nalgadas, como castigo por no sé qué cosa le dijo la mina. Y finalmente Wayne, que estaba peleado con Maureen O'Hara, también consigue encarrilar su relación a partir de unas palmadas en la cola que le proporciona. Esto es espantoso. Era espantoso entonces, y hoy todos estamos contestes en que lo es. Quiere decir que eso ya es inaceptado por el mundo en general. Sin embargo, después de haber superado con grandes dificultades, en el caso de la mujer, a medias, pero sí, después de haber hecho avances, cada vez es mayor el desprecio al hombre anciano. Sí. Hay una discusión política ahora acerca de los 97 años del Dr. Fay. Discusión sobre la que yo no estoy interesado en hablar. Pero todos dan por sentado que el Dr. Fay no puede reconocer a sus colaboradores. Bueno, lo cual podría ser cierto, pero contrasta enormemente con el respeto que han ganado personas que sí por ahí están incapacitadas, y sin embargo, en vez de alejarlos de las actividades, se tiende a integrarlos a ellas de distintas maneras, construyendo bajadas para el que no puede caminar, estableciendo reglas nuevas para deportes, para que puedan participar los que no tengan la fuerza indispensable para los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Sí, algún andamiaje para... Exactamente, para integrar al que tiene alguna capacidad disminuida, es decir, que ya ni siquiera se les dice discapacitado, sino personas con una capacidad disminuida, es decir, que han aumentado su respeto, su participación, etc. A la persona anciana se le sigue llamando anciana, no personas con edades aumentadas, personas con juventud disminuida. No jóvenes. Sí, no se le jóvenes. dice así, no jóvenes como no videntes. Claro. Se le dice viejo y anciano, y se los aparta inmediatamente y sin ningún reemplazo de las actividades que venían desempeñando. De manera que esa discriminación todavía no se superó, pero para nada. Y por otra parte, se hacen chistes sobre viejos. Se ha profundizado en algo. Se ha profundizado. Sí. Y incluso hay una superioridad moral inversa a la que sucedía con los ancianos hebreos, de los que acabamos de hablar, conforme a la cual se le pide consejo a los jóvenes. Entonces sí, bueno, tenemos un congreso del consejo de alumnos, o yo aprendo mucho de mis hijos, dice, los actores generalmente dicen eso. Dicen, bueno, yo la verdad que aprendo mucho de mis hijos. Ahí está Nahuel, por ejemplo, yo me siento con él y me enseña cosas que las personas de mi edad no sabemos. Por ejemplo, a manejar un celular. Bueno,
las personas mayores no podemos manejar un celular cuando somos un poco estúpidos. Ese es el tema. Ese es el tema. Yo creo que ha llegado el momento de discriminar a los giles de una vez y para siempre. Sí, porque además está muy asociado esa forma del saber y del aprender a lo adaptativo, a lo práctico. Como si el saber Pero sería ni siquiera. adaptarse. ¿Usted cree que un tipo... lo que pasa es que pasan otras cosas. Esta misma discriminación produce la renuncia voluntaria de los tipos que llegan a cierta edad o a cierta situación. Entonces voluntariamente renuncian a aprender, renuncian a pensar, se instalan frente a la televisión y deja que el tiempo los conduzca hasta la edad de 960 años, a la que no llegarán, más que nada por la cólera divina. Hemos ido a la discoteca y el tipo me preguntó, ¿de qué están hablando hoy? ¿O de qué van a hablar? Yo le dije, de ancianos judíos. Muy bien, aquí está su disco. Y me dio este disco que se llama Vamos, vamos, Zaino Viejo. Vamos a escucharlo ahora en la voz de Edmundo Rivera.